Buenos días. ¿Estamos bien? Sí. Así que fue ayer y hace 2 días estábamos aquí reunidos, ¿verdad? Pues haciendo la representación de la promesa de Dios, ¿no? Para nosotros, para el libertador, el redentor, el que nos puede liberar del pecado y nos puede dar vida eterna. Y si algo hemos podido ver, ¿no? En un tiempo reducido para lo que hemos podido ver, que Jesús es mucho más de lo que nosotros no podemos llegar a pensar o imaginar, ¿verdad? Y la representación, y el vídeo que vimos y todo lo que hicimos el otro día, la predicación, podemos ver que Jesús es mucho más de lo que nosotros a veces nos imaginamos. Y aunque en todas las reuniones, en todo culto, en todo estudio, siempre está Jesús presente, ¿verdad? Parece como que se nos abre un poquito más la visión de lo que Dios es, ¿no? Y bueno es cuando disponemos nuestro corazón y podemos llegar a comprender, ¿no? A comprender un poquito de la grandeza de Dios, ¿verdad? Y de lo que Dios es para nosotros. A veces conocemos a un Jesús de una manera muy, muy humana, ¿verdad? Ese Jesús que nació en un pesebre y lo tenemos como ahí, o como el que fue clavado en la cruz, pero es mucho más que eso, ¿no? Jesús es Dios mismo. Desde la eternidad hasta la eternidad seguirá siendo Dios. Él ya estaba en el principio, cuando en el principio el verbo era con Dios, era Dios y estaba con Dios, ¿no? Y por Él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que hay hecho, por Él fue hecho, ¿no? Entonces Él ya estaba. Y ese Jesús es el que tenemos que conocer, no conocer a un Jesús limitado, porque Jesús es Dios en su plenitud, en todo, en semejanza y en manifestación, es en todo Dios. Y a mí me gustaría que fuéramos a la carta de Pablo a los Colosenses. El otro día Paco leía un versículo aquí y me gustaría pues poder... Y el deseo de toda predicación o de toda palabra que es compartida es que la gente pueda conocer a Cristo, que pueda conocer a Jesús y que puedan conocerlo de una manera verdadera, conocer la gracia de Dios en verdad, ¿no? Y en la carta a los Colosenses, Pablo, en el capítulo 1, versículo 3, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ¿verdad? Palabra verdadera del Evangelio. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, dice, y lleva fruto. ¿Verdad? La aplicación del Evangelio dice que ha llegado a nosotros y a todo el mundo y lleva fruto. Y crece también en vosotros, dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Qué bueno es poder llegar a conocer, a través de la predicación del Evangelio nosotros, ¿verdad? Estamos escuchando el Evangelio en el lugar donde vivimos todos los días. Pero después tenemos los estudios bíblicos, tenemos las reuniones dominicales el domingo, ¿verdad? Y podemos escuchar el Evangelio, ¿verdad? Y escuchar de Jesús muy de continuo, ¿verdad? Pero no es solo escuchar, hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Un poquito más adelante, en el versículo 12 de este mismo capítulo, el apóstol Pablo dice así, dice, con gozo, ¿verdad?, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, el cual
nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, y dice el perdón de pecados. Y cuando habla del perdón de pecados, habla del perdón, el significado del perdón es echar lejos el pecado, echar lejos. Y dice que esto es lo que Jesús vino a traer, ¿verdad? Vino a ser liberados de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás, y ser trasladados a su reino del amado Hijo, ¿verdad? De Cristo. Y me gusta ahora estos versículos que vienen a continuación, donde Pablo da una exposición, ¿verdad?, de lo que Jesús es, ¿verdad?, en sí, y que así es como tenemos que conocerlo, no conocerlo de una manera humana, como así cuando Jesús le preguntaba a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo?, ¿verdad? ¿Y qué decían? No, Elías o no sé qué. Y le pregunta a Pedro y dice, ¿y tú quién dices que soy yo? Dice, ¿tú eres de quién? El Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre mismo que está en el cielo, te lo ha revelado. Y Dios nos tiene que revelar a nosotros quién es Cristo, quién es su Hijo. Por eso tenemos que estar con un corazón abierto, dispuesto, un oído muy atento, para poder conocer a un Cristo, al Cristo de verdad, de una manera verdadera, tal y como es, ¿verdad? Y aquí Pablo, yo no sé por qué les habla a esta carta a los colosenses, pues seguramente porque hay muchas doctrinas por ahí, porque hay muchas maneras de expresar quién es Jesús. Pero aquí solo hay una manera y esta es, ¿no? Y aquí Pablo dice así, dice, Él, Cristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí no es que el primogénito es el principal, es no quiere decir que haya sido, no, él ya era desde el principio, ¿no? Dice, el primero en importancia. Dice, de toda creación, porque en él, dice este versículo que lo leyó Paco el otro día, el jueves, o el siguiente, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Este creo que era el versículo que leía Paco el otro día. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. Yo estuve leyendo estos días estos versículos y cuando habla de habitar, en este verbo, en concreto en este lugar, dice habitar permanentemente. Hay otra manera de habitar que es temporal, que no es este verbo que dice aquí en este lugar. Pero aquí dice habitar permanentemente, dice toda plenitud y quiere decir todo lo que Dios es. Ahí se muestra la deidad de Dios en la persona de Jesús, ¿no? Dice, y por medio de él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice, y a vosotros, ¿verdad? Y ya cuando te dice, y a vosotros, a nosotros, ¿verdad? También que erais en otro tiempo, dice, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y yo estaba leyendo esto estos días, y cuando habla de extraño aquí, dice que hemos sido transferidos a otro dueño. Nosotros en la condición en que nacemos, el que gobernaba nuestra vida era el pecado y era el príncipe de este mundo. Y éramos extraños, dice, enemigos de Dios. Habíamos sido, a raíz del pecado, nacemos de Adán y nacemos en pecado. Y dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo. En otro tiempo estábamos en manos de él,
enemigos del adversario y éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Dice, en nuestra mente y también haciendo malas obras. Dice, ahora, dice Jesús, este Jesús que hablamos, que no es el Jesús niño de pesebre, que es Dios mismo, ¿verdad? En su plenitud, dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, yo fui hecho ministro, ¿verdad? Y aquí Pablo da una exposición así de lo que Jesús no es y lo que vino a hacer y su obra, ¿verdad? Redentora de lo que vino a hacer. Y a mí me gustan mucho estos versículos y me gusta que el Evangelio lo que hace es vernos, ¿verdad? Nuestra condición, cómo éramos extraños, cómo estábamos gobernados por el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero dice que Él vino a librarnos, ¿verdad? De este reino de tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y en ese reino es en el que todos deberemos desear estar, en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Y conocer a Jesús de esta manera, sabiendo que Él es Dios, que es la imagen, ¿verdad?, del Dios invisible. La imagen del Dios, dice, el primogénito de toda creación. A este Jesús es al que tenemos que conocer. Y ese Jesús es el que se predica el Evangelio. Dice que en el Evangelio que es predicado a toda creación. Este es el Evangelio. El Evangelio no habla habla de Jesús, habla de Cristo, habla de Dios mismo. Y nosotros debemos de desear conocer a este Jesús. Y cuando ya lo conocemos, ¿verdad?, pasamos de ser enemigos de Dios en nuestra mente, empezamos a dejar de hacer malas obras, ¿verdad?, y empezamos a ser una nueva creación en Cristo, donde las cosas viejas que pasaron y todas son hechas nuevas. Y empezamos a poder decir claramente que hemos sido creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, ¿verdad? Las cuales que dice que Dios preparó de antemano, para que nosotros, después de conocerle, andemos en ellas. Amén. Pues buenos días a todos. También a los que nos puedan luego escuchar por el canal, podrán ver también pues, la representación del día de Navidad y bueno, esperemos que le podemos haber bendecido con nuestro esfuerzo también y con cierta claridad de lo que estábamos haciendo, ¿no? Estábamos representando algo que es muy importante, que tiene mucha distancia de la realidad, porque cuando ocurrió aquello fue admirable, ¿no? Fue admirable. Entonces, pero bueno, dentro de nuestras posibilidades y con el deseo de que podamos evangelizar al que no ha creído y podamos transmitirle el mensaje que salva, que es Cristo mismo, pues nos damos por satisfechos delante de Dios. ¿Que se puede hacer mejor? Seguro. Pero el corazón y la intención es lo que pesa delante del Señor. La intención con la que lo hacemos, el deseo con lo que lo hacemos, ¿vale? Entonces, bueno, me quedé ahí con una cosilla que a lo mejor el día que se hizo en directo, pues como no me había fijado, pero me ha venido así a la mente por los días después de cuando estuvimos reunidos aquí, han pasado, ¿qué? 2, 3 días.
El desánimo que a veces viene y la falta de deseo, como no estemos bien posicionados y bien enfocados, ¿verdad?, a Cristo, viene. Y de hecho, como el pueblo de Dios, un pueblo extenso, un pueblo grande, había muy pocos, o no tantos en comparación con la cantidad de gente que había allí, que no se desanimó, sino que cuando los otros estaban desanimados, ellos seguían sirviendo, ¿verdad? Y eso es una actitud de Cristo, que cuando nosotros nos cansamos de servir, Él sigue sirviendo. Sirvió y sigue sirviéndonos, y así en muchas cosas, ¿vale? Entonces el desánimo es algo que viene, pero hay que combatirle, y es con la fe, con la esperanza, con la confianza en el Señor. Si no hay una realidad de esto en nuestra vida, caeremos en desánimo, caeremos en ese tipo de cosas que a algunos le cuesta luego muchísimo salir y no pueden, ¿verdad?, volver a regresar a un punto de gozo continuo, porque es de lo que se trata. Que hay días más tristes que otros, no hablo de eso. Hablaba de un desánimo de volver atrás, de acordarse y dice, vamos a Egipto, que estamos cansados ya de comer este maná que Dios nos da. Allí había ollas de carne. Imaginaros hasta qué punto puede llegar una persona a desanimarse con Dios. Entonces, una cosa que nos está enseñando es que cuidado con el desánimo que viene de parte del enemigo y viene de parte de nuestra alma, porque captamos las cosas sentimentalmente. Y no es por el sentimiento ni la emoción del momento, es por la realidad que hay de una promesa de Dios poderosa en el interior del que ha creído. ¿Amén? Amén. Bueno, para empezar tenemos que leer, una vez más, lo tenemos ahí también, Isaías, el profeta Isaías, y en el capítulo 9, bueno, y en el capítulo 9 vamos a leer el versículo 6. En estos días lo hemos repetido bastantes veces. Creo que es el momento y creo que es el tiempo de festividades. Nos da esta ocasión de leerlo y de releerlo y de comprenderlo. Y nos dice, porque un niño nos es nacido, bien, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Aquí hay un punto y coma, ¿verdad? Separa la frase, pero no del todo, porque viene siguiendo hablando de lo mismo, pero le da un parón, la Escritura. Y dice, y se llamará su nombre admirable. Se llamará, o sea, admirable ya era su nombre. Pero entre los hombres, cuando Jesús se encarnó, había que llamarle su nombre y era su nombre admirable. Y también consejero, ¿verdad? Vamos a leerlo por orden. Admirable, también consejero, también Dios fuerte y también dice que Padre eterno y también Príncipe de paz. Aquí hay unos nombres que tienen mucho peso si queremos hacerlos nuestros. Si no, simplemente es una escritura bíblica en el libro que es la Biblia para algunos, para otros para los cristianos es palabra de Dios, ¿verdad? Pero lo primero que empieza es admirable. Jesús, admirable. Príncipe de paz, Jesús. Y así uno tras otro de los, ¿verdad?, de los nombres que ahí vemos. Entonces, yo lo que quería compartir con vosotros hoy es lo primero que nos encontramos. Y lo primero que nos encontramos, su nombre admirable. Y hablar de esta situación, de esa admiración de Jesucristo.
¿vale? Admirable tiene que ver con maravilloso. Puedes decirle, es admirable. Lo que hizo Dios, si yo logro entenderlo, es admirable. Si no, es una historia. Si no, es algo que ha sido implantado en nuestras vidas desde pequeño y no va más. Simplemente. Y en los tiempos en que vamos avanzando hacia el final, va desapareciendo. Ya esta situación ya va a ir desapareciendo, ¿verdad? Pero para los cristianos no desaparece, porque el Señor es maravilloso, es admirable. Vamos a juntar dos versículos, el que hemos leído más uno que está en el libro de los Jueces. ¿Conocéis? Atrás, detrás de Reyes, Samuel, Jueces. En el libro de los Jueces y en el capítulo 13. Y vamos a mirar qué es lo que pone aquí. Es un solo versículo. 13, 18. Y en el 13, 18 encontramos que dice que y el ángel de Jehová, o el ángel del Señor, respondió. Habría que leer, pues, la historia completa. Dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Esto en el libro de Jueces, mucho más atrás que los escritos de Isaías. Dice que ya aparece el nombre de admirable. Aquí tiene una connotación, tiene que ver, dice, es demasiado maravilloso. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es demasiado maravilloso, que es grande y difícil de comprender. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Dice, mi nombre es admirable, un nombre difícil de comprender, a no ser que Dios nos dé por su Espíritu revelación de quién es, de qué es ser admirable. Si no hay revelación, te digo que podemos ver una grandeza y proezas y bueno, qué bueno aquellos milagros que hacía Jesús, pero no llegaremos a comprender. Dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Dice, mi nombre es admirable. Y es un nombre que es muy difícil de comprender. Entonces, con esto necesitamos buscar a Dios. El que tiene interés en su corazón, el que tiene intención de conocer de verdad a Dios, tiene que dirigirse a Él. Señor, tú eres admirable. Mira, el mundo cada vez va perdiendo más esta sensibilidad. Ya no hay nada que le admire, o muy pocas cosas. Cuando hemos tenido una vida no muy buena, vamos a decir, aunque nadie en general tiene una vida muy buena de acuerdo con la Biblia, cuando ya hemos perdido este sentido de lo que es admirable, ya parece que no nos creemos nada, ya no nos maravilla nada. Hemos entrado en un tiempo en nuestro corazón de pasividad, de, bueno, pues ¿qué más puedo encontrar? ¿Qué más puedo? Yo creo que ese es el momento en el que el Señor se aparece a nuestras vidas, cuando ya no hay nada que admirar, cuando ya no hay nada que nos haga decir esto es realmente maravilloso. Y maravilloso, pero no por un tiempo. Es admirable por siempre. ¿Buscamos eso? ¿El hombre natural busca esto? No lo busca, porque cree que no existe. Pero el Señor, en su misericordia y en el amor que tiene al ser humano, se muestra a Él. Dice, yo soy admirable. ¿Preguntas por mi nombre? Soy admirable. Y aquí hay una enseñanza muy extensa y profunda que Dios nos quiere revelar. Aquí hay muchos secretos que quiere que los descubramos. Entonces, esto de ser el Señor, Él es admirable, tiene mucho de qué hablar, ¿vale? Vamos a empezar
con esto. El título que yo he puesto a este mensaje es Admirable en todo. En todo. ¿Has encontrado a alguien que te admire, que sea maravilloso en todo? Hay gente que anda buscando y se identifica con este, con el otro, y de repente una gran estrella de este mundo desaparece. Y me he pasado no sé cuántos años de mi vida admirándole, vistiendo como él. ¿Verdad? Es así, no es muy difícil. Solo que cuando nos hace alguien pensar, decimos, tienes razón. No que yo tenga razón, sino que Dios tiene la razón. Y nos hemos pasado y ahí admirándonos de las cosas. Pero eso se agota porque es temporal. Sin embargo, su nombre es admirable, es maravilloso. Él es Dios. ¿Sí? Él es Dios. Y es un nombre grande. Un nombre grande. Dice que todos en el cielo y en la tierra doblarán sus rodillas delante del que es admirable. Y admirable en todo. No hay error en Jesús. No hay fallo. No hay pecado, por supuesto. No hay algo que te desilusione. Dice que el que se acerca a mí, dice, no quedará desilusionado. ¿Te sientes desilusionado? ¿Te sientes que ya no hay nada que te llame la atención? Clama a Cristo. Clama a Cristo. Y Él te salvará. Y te diré, yo soy el que tú buscas. Yo soy el admirable para ti. ¿Vale? Vamos a ir a la carta a los Filipenses, Nuevo Testamento. Capítulo 2, versículo 5. Y vamos a ver aquí, porque hemos dicho, Él fue y Él es admirable en todo. Ahora vamos a mirar este punto, que Él fue admirable en su entrega. Él es nuestro ejemplo para los cristianos. Una persona que no ha nacido de Dios, que no ha sido hecho una nueva creación. La entrega, entregarse por otro, eso es muy difícil, imposible. De una manera continua, de una manera para siempre, de una manera que dé fruto. Solo si hemos nacido en eso y somos cristianos tenemos un gran ejemplo, que es que Él fue admirable en su entrega. Y lo entregó todo. Y ahí lo vemos, siendo un bebé, entregó su posición, nunca su divinidad, porque Él seguía siendo Dios, pero su posición. Dice que Él estaba con Dios, era Dios, y vino a habitar con los hombres, a hacerse hombre. ¿Ves? Eso es una muestra de una entrega que es admirable. ¿Cómo admiramos a los cristianos o a los hermanos? A unos más que a otros posiblemente, seguro. Cuando su entrega hacia la obra de Dios, que son las personas, la obra de Dios son las personas, y se entregan de una manera completa. ¿Cuántas veces hemos seguido cuando hemos empezado a caminar con Cristo y hemos tenido la mirada en algún hombre de Dios? ¿Nos admiraba, sí o no? Nos admiraba y le seguíamos y decíamos, a ver si llego yo a esa altura. Sí, pero aún así, al final de todo, tenemos que mirar personalmente a Cristo, porque Él es el que tuvo una entrega digna de toda admiración. Siendo Dios, habitó entre nosotros, ¿vale? Dejó la eternidad para venir a lo terrenal. Se me queda un poco, ¿verdad? Mi comprensión o
inteligencia no me llega para poder comprender bien esto. Esto es por una revelación y por tener confianza en el Señor, por la fe. Vemos que sí, que el Señor dejó la eternidad, su lugar, a donde Él ha habitado siempre, en su existencia, siempre estaba. Hay que salir muchas veces de eso, porque estamos acostumbrados, porque somos creación de Dios, de no existir a existir. Y creemos que todo funciona así, pero con Dios no funciona así, ¿verdad? Un hombre existe, pero antes no existía. ¿Cómo es esto? Pero esa es la realidad. Vinimos al mundo, ¿verdad? No existíamos y empezamos a existir. Con Dios no funciona así. Con Dios es que siempre existió. Hay religiones que toda su guía está en el Antiguo Testamento. Dice, bueno, pero es que por eso yo no... Pero es que en el Antiguo Testamento nos dice quién era Jesús. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo comprendo yo que el Jesús del Nuevo Testamento ya lo estaba leyendo yo en el Antiguo? Pero no lo he comprendido. Pero le pasó a los judíos. No comprendieron, se encontraron con él y dijo, este no es el Mesías, que es un rey. Si estamos oprimidos por los romanos, tiene que ser un rey, un guerrero espectacular, que arrase con todo el imperio romano que nos oprime. Este no es. No le reconocieron. Y leían, ¿verdad? El Pentateuco, los 5 libros. Los leían. Podemos cantar, porque posiblemente las canciones se nos queden mejor. Y las canciones que cantamos son canciones que tienen oraciones, que tienen partes de las Escrituras, que tienen doctrina. Y ahí comienzo a abrir mi corazón y ahí puedo empezar, ¿verdad?, a poder comunicarme con Dios. Pero aún así, no nos quedemos solo en cantar, sino pidámosle al Señor, enséñame a orar. Quiero comunicarme bien contigo. Porque Dios no era distante. En su momento, en el día de la creación, no era distante. Era muy, muy, muy cercano al hombre. Y comunicaba con él, y hablaba con él. ¿Sí? Entonces ahora no es tan diferente. El lugar es diferente. Las cosas que pasaron allí eran diferentes, pero la manera de comunicarse, Dios nos ha dado esa gracia después de 2000 años, por medio de Cristo, para que podamos comunicarnos con Él. No es una repetición de una oración, ni mucho menos, sino lo que hay en tu corazón y en el mío. Lo que quiero, mis intenciones, lo que vivo en mi interior. Necesito hablar con Dios. ¿Sí? Dejó la eternidad para venir a lo terrenal, donde el tiempo cuenta. Jesús, en la eternidad, donde el tiempo no contaba, porque es la eternidad, ahora, hasta para Jesús, el tiempo contaba, de tal manera que necesitaba 9 meses en el interior del vientre de una madre para desarrollarse. Fijaros hasta qué punto. 100% hombre, 100% humano. Entró en el tiempo. Yo oí a alguien que dijo que Jesús se tuvo que autolimitar. Se autolimitó él mismo para descender y bajar aquí a la tierra. Porque Jesús es puramente Dios, en la persona de Jesucristo, ¿sí? Entró en el tiempo de tal manera que necesitó 9 meses. Lo que no necesitó Adán, ¿no? Adán no necesitó 9 meses. Dios le creó en el momento, en la edad concreta. No dice qué edad. Entonces, fue una entrega admirable, porque Él es como admirable.
Que no nos quede solo esa palabra que nos dé vueltas en nuestra mente. No, que realmente podamos ver desde nuestro interior, desde lo más profundo de nosotros, desde lo más profundo de nosotros podamos ver que realmente es admirable. Dice, bueno, pues, ¿cómo he hecho en mi vida, fijándome tanto en ciertas cosas, admirando tanto, hasta casi envidiando a la gente, hasta casi queriendo ser él o el otro? No peques en eso tampoco, porque Dios te ha hecho a ti y a mí como somos, como lo que nos vemos. No queramos ser otro, porque el otro es otro. Dice, pero es que le admiro tanto que me gustaría ser como él. No está bien. Tú eres tú, yo soy yo, y Dios te va a usar tal como te ha creado. Con un cambio evidente, ¿no? Bien. ¿Hemos leído Filipenses? No. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues, aquí está el texto bíblico, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir de Cristo Jesús dice que lo haya en vosotros. Dice, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no en forma, sino siendo Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, la admiración que causa en nuestra vida, sabiendo realmente quién es Él y viendo lo que Él hizo por mí y por ti y por la humanidad, dice que no fue algo a lo que Él se aferró, sino el amor de Dios es la manifestación de la justicia. Vino a hacer justicia para que tú y yo no nos condenáramos, para que tuviéramos una puerta de salida, porque Él es la puerta de salida a la salvación eterna. Y en el tiempo en el que Dios nos conceda estar sobre esta tierra, tengamos las riquezas que Él nos da. Riquezas que son espirituales, que no vemos, pero que sentimos, que están en nosotros. Dice, aderezas mesa para mí. ¿Os acordáis de este versículo? Ahí están todas las bendiciones del Señor, donde nosotros podemos alimentarnos de sus bendiciones. ¿Vale? Seguimos, dice en el 7, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hacerse como un hombre, es lo que está diciendo, sino que se hizo como un hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora estamos viendo uno de estos nombres. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Un nombre que no puedes entender, que es difícil de comprender. ¿Por qué? Por todo lo que estamos hablando. Porque somos creación de Dios, que si no es porque Dios nos revele a nosotros quién es Él y progresemos en esa revelación y no nos desanimemos en querer conocer más y más a Dios y más a Dios. Es totalmente imposible, es un nombre muy difícil de comprender. Admirable. ¿Sí? Esta es la parte del Señor, pero ahora nos toca la nuestra. Dice, bueno, ya todo lo hizo el Señor, yo no tengo nada que hacer. Como estas oraciones que se oyen o que dice, repite conmigo y ya eres salvo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Si ayuda a alguien a que ore, a que podamos hacer un servicio en su corazón, en su necesidad de salvación, pero porque él repita lo que yo le diga no se va a salvar. ¿Ves? Eso no está bien, eso no es de Dios. Vale,
Entonces nos toca a nosotros ahora y tenemos que ir a la carta a los Corintios, para atrás. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, para que vosotros con su pobreza fuesteis enriquecidos. En el 10. Y en esto dice, doy mi consejo. Dice, ahora voy a daros un consejo acerca de esto, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, dice, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Fíjate, es curioso porque aquí dice, desde el año pasado estáis queriendo esto, lo estáis poniendo en práctica, estáis pidiendo por ello. Buena actitud. Dice, bueno, entonces las cosas de Dios que yo le pido, voy a tardar un año, porque es que lo pone en la Biblia. No se sabe. Hay cosas que vienen con mucha inmediatez, otras con un año, o con 2, o con 3, o con 10, o con 15. Solo hay que confiar en Dios porque no es nuestra obra. Y a veces nos involucramos tanto en que alguien crea, en que alguien no se pierda, cuando en definitiva el que salva es Cristo el que salva. Entonces no hay que decir, bueno, pues me voy a sentar, voy a seguir haciendo mi vida y cuando Dios tenga su día para mí ya me avisará. Eso es un pensamiento más que raro, es un pensamiento un poco fuera de un entendimiento normal, ¿verdad? Y más si hemos escuchado el Evangelio, sabéis que eso no va por ahí, ese no es el camino. Bien, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Dice, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. De lo que tenemos, estéis dispuestos a cumplirlo. Y estamos hablando de la entrega. Y eso parece a veces que es una lucha, cuando debiera ser algo que fluya de nosotros. Que no tiene que haber un porqué muchas veces. Buscamos el porqué servir, el porqué dar, el porqué entregarnos. No hay, es que es algo que fluye de nosotros, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Dice que el Espíritu de Cristo eres de Cristo. Y no pongamos ningún impedimento a entregarnos de lo que tenemos. De lo que tenemos. Pero ahora fíjate lo que dice. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, si hay voluntad dispuesta para hacerlo, dice, será acepta según lo que uno tiene. El Señor lo aceptará, esa disposición, de acuerdo a lo que tengo. Lo que no tengo no puedo dar y no me tengo que empeñar o en ser terco y querer dar algo que yo no tengo de Dios, ¿verdad? Tengo que ser sensato. Bien, dice, será acepta según lo que tiene uno, lo que uno tiene. Dice, no según lo que uno no tiene. Y lo tenemos. Y aunque parezca poco, lo poco que tengamos de Dios, dalo. Porque viene de alguien que es Dios y es admirable. Y eso es admirable para Dios. Y Dios respalda esa actitud. Porque es semejanza a Él. Porque Él dice, yo no vine a servirme a mí mismo. Yo he venido a serviros. Yo no he hecho acepción de personas, yo no he ido con perjuicios de los ricos, de los pobres, de las prostitutas, de los publicanos. Yo no tuve perjuicio en eso. Yo serví a todo el mundo. Y los que dejaban de hacerlo, dice, yo no dejé de hacerlo. Esa es la actitud. Si hay voluntad de eso, da lo que tienes. Demos lo que tengamos, porque es para el Señor. No es ni para mi ego, ni para que otro
nos vea y diga, qué gran cristiano. No, no es así. Lo damos porque fluye de nuestro corazón. Y a veces, ¿verdad?, nuestra actitud frena la entrega a la que estamos llamados. Porque todos estamos llamados a servir, todos los creyentes, todos. Algunos de maneras específicas, pero en general a todos. Y tenemos el mensaje de la reconciliación. Ahí es a donde hay que servir. Ese es un ministerio general para todos, ¿vale? Bueno, dice, porque ya conocéis la gracia. Porque ya conocéis. Porque dice que su gracia era darse a sí mismo. Es importante. Claro, dice, él es Dios, no le costaba. Pues mira, Jesús tenía sentimientos, sentía dolor, lloró de tristeza, sentía amor, aunque era un amor de Dios, pero él se dio y él estuvo y él sufrió situaciones, sufrió dolor, angustia. Sufrió el que fuera defraudado, sufrió el que fuera traicionado. Había un sufrimiento, porque era hombre también, ¿sí? Pero se dio a sí mismo. Solo podemos imaginar. Pero esto nos lleva y nos deriva que ya tenemos las riquezas de la vida eterna. Si nos damos a nosotros mismos es porque fluye de nosotros la vida de Dios en nosotros. Y una vida que no solo es para esta tierra, sino que es una vida eterna con Dios. Y eso no solo son palabras, me gustaría que siempre tuviéramos esto en nuestra mente, que no son solo palabras, ni escritos de alguien, que son verdades que se pueden y debemos y deberíamos de vivir, ¿vale? Me quedan unos cuantos, pero voy a ir solo a un par de ellos. Él es admirable en dejar la gloria. Eso, dejar la gloria de Dios, si entendemos un poco qué es la gloria de Dios, eso es admirable. Nosotros no somos capaces ni de dejar, muchas veces apenas nada. Parece que todo es para mí. Pero Jesús dejó algo muy, muy grande, su gloria. Aunque se manifestó plenamente en él, pero estuvo dispuesto a dejar su gloria. Para poder venir a nacer en deshonra. Su gloria la cambió por deshonra. El Rey del universo, creador del cielo y de la tierra, naciendo en un pesebre. Dejó su gloria, nació en un pesebre. ¿Eso es admirable? Nosotros no somos capaces ni dejar, ¿verdad? A veces ni los zapatos nuevos, se me los manchan. O dejar esto o aquello, ¿verdad? A ver si me lo va a romper. Fijaros, una chaqueta. O, no sé, algo más importante que tenga. Pero él dejó, ¿verdad? El Señor Jesús dejó, él esto es admirable, dejó su gloria. Para nacer en un pesebre, en un establo. Es una deshonra para Dios. Una deshonra. El sentido de deshonra en este punto no es a veces como nosotros la calculamos. Pero de ser quien era a descender a este punto, esa honra bajó hasta la deshonra. Menos que cualquier persona muy, muy pobre que nació en un pesebre.
Ese es Jesús. Y eso es admirable. Mi nombre es admirable, no lo puedes comprender. Y yo digo, Señor, tienes toda la razón, no puedo llegar a comprender estas cosas. Pero sé que lo hiciste y me diste la vida eterna. Bien, uno más. Él es admirable en dejar al Padre. ¿Verdad? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros decir, dejar a padre y madre? Dejará en manos de Dios, dejará. Nos cuesta. Dice que Él dejó al Padre. Dice, para venir a unirse a discípulos que luego le abandonaron y le traicionaron. Dejó al Padre y vino aquí y se unió a unos discípulos, a unos hombres que luego le traicionaron. ¿Y qué pasó más? Y la abandonaron. ¿Conocéis este escrito? En Mateo, por un momento, Glenn. Mateo 26, 31, 35. Esto es admirable. Mateo 26, 31. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito ya hace tiempo, dice que heriré al pastor y las dos ovejas del rebaño serán dispersadas. Uno más. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos, dice, se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro habló antes de que pasaran las cosas y pasó lo que le pasó a todos, que le abandonaron, que cuando fue arrestado Jesús se dispersaron. Pedro tuvo un intento de seguirle hasta allí, hasta que alguien lo descubrió. Bueno, sabéis la historia. ¿Ve? Pues Jesús estuvo dispuesto a dejar al Padre para unirse a estos hombres. Judas Iscariote sabía quién estaba entre ellos. Vivía con ellos. Y Judas Iscariote dice que era el que manejaba la bolsa, el que llevaba el dinero, cuando ellos salían. ¿Os acordáis de esto? Jesús sabía lo que hacía. Dejó al Padre y se unió a ellos. ¿Sí? Entonces, esto es admirable. ¿Cómo lo voy a entender yo mejor? Si yo me pongo y digo, ¿a qué altura del Señor estoy? ¿Soy capaz de algo de esto? Por muy pequeño o muy grande que sea, ¿estoy dispuesto a hacer lo que hizo el Señor por mí? Yo creo que no hay ni que pensarlo. Esto tiene que fluir de nuestro corazón si de verdad hemos nacido de nuevo, si de verdad hemos nacido de Dios, si de verdad hemos sido transformados. Nada más. Termino, Juan 16, 31. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Uno más. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, dice, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Dejó al Padre y se unió a estos hombres. Había un gran propósito para ello, pero es admirable lo que hacemos. A veces estamos mejor con nuestros amigos, ¿verdad?, que con otros que no quieren conocer a Dios, que son rebeldes, que voy a dejar yo a mi amigo para irme con este que es rebelde, que no quiere nada de las cosas de Dios, que se burla de Dios, que Jesús lo hizo. Estos hombres no es que se burlaran, pero nosotros a veces preferimos una situación y no la otra. Si avanzamos en todos estos puntos, veremos que nos queda mucho terreno por conseguir.
en esta manera. Admirable eres. Lo que tú hiciste, Señor, no lo hace nadie, solo si es Dios. En el Antiguo Testamento dice quién era el Señor. Y lo dice desde Génesis, capítulo 3. ¿Quién es? Entonces, este es el Señor que hoy nos salvó. Este es el mismo niño que hizo esto y aquello y aquello y aquello. Sí. Un niño que entró en el tiempo siendo Dios. Estuvo 9 meses en el vientre de su madre. Se formó y vino a la luz de este mundo. ¿Sí? Bueno. Nos quedaría ahí un punto que es bastante largo porque es necesario. Él es admirable, fue admirable, es admirable en el servicio que hizo Jesús en este mundo. Totalmente admirable. Lo que hizo, lo que pasó, lo que ocurrió, el desprecio, esto, aquello, aquello, aquello. Sirvió hasta el final. Obedeció, muerte de cruz. Perdón de pecados y vida eterna para todo aquel que ha creído. ¿Sí? Amén. Que así sea. Que no se desvíe